Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a hablar del INE, de la reforma electoral. Hay que recordar que Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba han ido a foros internacionales a criticar la reforma del presidente López Obrador. Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Lorenzo Córdoba dicen que va a acabar el presidente con el INE, que va a acabar con la democracia. Lo que quiere el presidente es acabar con los privilegios de estos señores como el que está en la pantalla. Porque hoy este señor está amparado para ganar el doble de lo que gana el presidente. En el INE hay dos tipos de INE, los de los privilegios y de la gente que sí trabaja, que son los que están en la oficina, son los que hacen la talacha y son los que ganan muy poquito a comparación de estos señores que ganan como 20 veces más. Hoy la Unión Europea dice que va a sacar un comunicado en contra de la reforma del presidente. Parece que a esos señores se les olvida que aquí en México los que deciden las leyes son los diputados que ha elegido el pueblo de México y no esos señores extranjeros. Vamos a ir rápidamente a opiniones como la de Mario Delgado, la opinión de Ignacio Mier, de Alito Moreno y el análisis de Pigmenio Ibarra. Vamos a ir rápidamente, amigos y amigas. ¿Qué es lo que dijo Mario Delgado? Este encuentro que se celebró en España, el presidente Zedillo y Calderón, pues ahí coincidieron en criticar el gobierno del presidente. Ellos presumían en sus periodos les había ido mejor que lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ni qué decir de Zedillo, que es el padre del FOBAPROA, una deuda que nos endilgó a los mexicanos, a esta generación y varias generaciones hacia adelante, de más de 20 puntos del PIB. Es el campeón de la deuda en nuestro país. Y de manera muy silenciosa, porque pocas veces se ha comentado, Calderón incrementó el doble la deuda. Eso que dicen de gobiernos populistas que no han dejado crecer la economía, pues nuestra economía no creció con Zedillo por culpa del salvamento que hizo a los banqueros y en el caso de Calderón también por el endeudamiento que hizo y ya ni hablar de la deuda de la guerra que desató, que generó miles de muertos y la ola de violencia que no hemos logrado todavía revertir. Hubo que hacer en esta cuarta transformación una reforma para evitar lo que inauguró Zedillo, que fue privatizar los ferrocarriles y después irse a trabajar como asesor en Union Pacific, algo muy parecido a lo que hizo Calderón, abriéndole las puertas a compañías extranjeras y después terminar trabajando para Iberdrola. Entonces, pues no somos iguales, ahí hay mucha diferencia en el manejo económico y también pues en el manejo ético político de las administraciones. Ahora vamos a escuchar cómo están proponiendo, se propuso que la Comisión de Gobernación, donde es presidente Alejandro Moreno, dirigente del PRI, se sume a hacer un consenso, a hacer un análisis de la reforma electoral del presidente López Obrador, para que así pueda pasar al pleno de la Cámara de Diputados y ser votadas. Amigos y amigos, vamos a escuchar. Ayer modificaron el turno para las iniciativas de reforma electoral. Agregaron el turno a la Comisión de Gobernación, ¿verdad? Ajá, sí. Pero ya se había hecho antes, más que ayer se anunció. Ah, perfecto. ¿Y qué implica todo esto? Pues implica que los diputados y diputadas de la Comisión de Gobernación, que son también como 40 u otros 40, pues se van a incorporar a discutir, estudiar de manera más especializada todas las iniciativas que hay, alrededor de 50, de reformas a leyes y reformas a la Constitución en el tema electoral. Y bueno, yo creo que haciendo un esfuerzo y anteponiendo al interés particular o de partido el del país, podemos encontrar puntos que acerquen a lo que pudiera ser una propuesta común de las tres comisiones, que se convierta en dictamen eventualmente. Ese es el propósito. Es nuestro trabajo y es el propósito. Tendría que estar antes de que termine el periodo. Pues es lo más deseable que en este periodo se llegara a aprobar algo, ¿no? Si no se aprueba, ¿qué pasaría? No pasa nada, siguen las cosas como están.
vendrá la renovación de 4 consejeros del INE y será otro episodio el año que entra, allá por el mes de abril, antes de abril. ¿Y qué puede haber ahora? Pues posibilidades de alguno que otro punto de reforma constitucional. Hay 2 o 3, he identificado hasta 4 puntos que en donde se acercan a algunos partidos entre sí, que pueden llegar a conformar una mayoría. Pero el propósito es escucharnos todos e intentar consensos hasta donde nos sea posible, hasta donde nos alcance nuestra capacidad de diálogo. Vamos a ir a una conferencia que dio el coordinador de los diputados del PRI y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, donde dicen claramente que jamás votarían una reforma que dañe al Instituto Nacional Electoral INE. Amigos y amigas, seguramente la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador se va a discutir y Alejandro Moreno va a decir que no daña al INE. Y seguramente van a votar por esta reforma del presidente. Así será. Vamos a escucharlo. A ver qué sucede. ¿Cuándo deberá de estar conformado ya? Las instrucciones de que ya se haga. Aldito, cuando mencionas que no van a dañar al INE y al TRIGE, ¿qué es lo que no están dispuestos a aceptar de la propuesta del Ejecutivo? Porque el Ejecutivo tiene muchas cosas. El cambio de elección de consejeros, la desaparición del INE, las elecciones de diputados por planillas. ¿Qué es lo que no quiere? Bueno, mira, aquí tres claras de lo que dijimos. Yo creo que es importante, como lo ha señalado nuestro coordinador, y la posición que dieron los grupos parlamentarios. Está claro que nosotros jamás, siempre vamos a fortalecer el sistema democrático y jamás votaríamos una reforma que atente contra el INE y contra el Tribunal Federal Electoral. Está claro, contesto tu pregunta. Nosotros apoyaríamos al INE, claro, siempre totalmente apoyo total al INE y al Tribunal. La elección de los consejeros, que había una propuesta ahí que se hiciera por voto, pues eso sabes porque tú me lo estás preguntando, que jamás se transitaría con ese tema. Y obviamente lo que nosotros queremos construir es una propuesta sólida, escuchar qué traen, el PRI no trae prisa, pero es importante escuchar los discursos que está ahí, palabras como señaló incluso el propio Acción Nacional, que se congratulaba con una propuesta de reforma electoral. Pues ahí ustedes lo vieron que se señaló. Ahora vamos a escuchar a Epigmenio Ibarra. Vamos a escuchar el análisis que hace de la reforma electoral del presidente López Obrador y de lo que ha dicho Felipe Calderón y Ernesto Zedillo en foros europeos, donde han ido a criticar la reforma electoral del presidente. Hoy Ernesto Zedillo, el padre del Fobaproa, que por culpa de él estamos pagando un billón de intereses cada año. Y todavía se ponen a criticar estos señores al presidente. Y ya sabemos, Felipe Calderón, ni qué decir, se robó la presidencia de la República en el 2006. Yo siempre lo he dicho que estos señores no tienen vergüenza, son unos cínicos descarados que yo creo si no mienten no están contentos. Lo bueno de todo que la mayoría del pueblo de México ya no les cree nada. Vamos a escuchar a Epigmenio. Nací y crecí en el México gobernado por el PRI. Pertenezco a una generación marcada por la represión al movimiento estudiantil de 1968 y a la que un jueves de Corpus de 1971 el gobierno priista le dejó claro a balazos que cualquiera que alzara la cabeza corría el riesgo de perderla. Nací y crecí en el México donde se reprimía ferozmente a las y los campesinos, ferrocarrileros, médicos, maestros, donde se perseguía, torturaba, encarcelaba o aniquilaba mediáticamente a los opositores. En el México de la Guerra Sucia, los ajusticiamientos de la llamada Brigada Blanca, y en el que líderes sociales y combatientes guerrilleros y sus familiares eran desaparecidos por el Estado. Era este el país del tapado, la trampa y el chanchullo,
la simulación y el fraude electoral, donde hasta los muertos votaban y se rellenaban urnas o quemaban boletas. Aquí, por encima de todos los poderes estaba, señor de horca y cuchillo, el inquilino de los pinos, al que los medios colmaban de alabanzas. Por eso, yo no creía en la democracia. Por eso, y porque no tuve el coraje de unirme a la guerrilla, ni la tenacidad para sumarme a la lucha política, me fui a la guerra en El Salvador. Y por eso también voté por primera vez hasta 1997, cuando tenía ya 45 años. En El Salvador aprendí de quienes tuvieron el coraje de alzarse en armas y la valentía para negociar y arriesgarse por la vía democrática, que garantizar al pueblo el sagrado derecho a elegir libremente a quien ha de gobernarlo es la victoria más grande, honrosa y heroica que pueda conquistarse. No viví el robo de la presidencia en el 88, pero sí el del 2006. Vi entonces fundirse en una sola fuerza a quienes hasta ese momento aparentaban ser enemigos irreconciliables. Estos dos fraudes no hubieran sido posibles sin la complicidad entre el PRI y el PAN. Con la quema de los paquetes electorales y las llamadas concertaciones, se configuró un nuevo y más sofisticado modelo de dominación. Para imponerse y consumar el saqueo de la nación, el neoliberalismo necesitaba una coartada democrática e instituciones que, moldeadas a su imagen y semejanza, administraran las eventuales y magras victorias de la oposición y garantizaran la alternancia bipartidista. Mucho debemos las y los mexicanos a Cuauhtémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador. En lugar de llamar al alzamiento armado ante los fraudes electorales de los que fueron víctimas ambos, el primero fundó un partido político y el segundo, después de contener y encauzar la rabia ciudadana, llamó a seguir luchando pacíficamente. Mienten quienes afirman que López Obrador debe su triunfo al Instituto Nacional Electoral. Ganó más bien pese a esa institución y debido a su obstinación, a su terquedad, a su convicción democrática. Ganó gracias a que la gente, consciente, libre y masivamente, protagonizó una insurrección cívica y se volcó a las urnas. Para que esto pase una y otra vez de aquí en adelante y gane quien gane, se respete su triunfo. Para que descreídos como yo crean, tengan fe en la democracia. Para que la gente participe masivamente en los procesos electorales e imperen la paz y la justicia, hay que impulsar la reforma electoral. No, le digo a Felipe Calderón, quien miente cínicamente. No, le digo a Lorenzo Córdoba, que como dice Pedro Miguel, anda como Juan Nepomucemo al monte pidiendo ayuda en Europa. No se acerca el fin de la democracia en México, mienten ambos. Al contrario, el alumbramiento de una democracia real, participativa, por la que tanto hemos luchado y que fue solo coartada en el pasado, es el que vivimos. De una democracia que para ser realmente debe liberarse de lastres del pasado autoritario y que exige autoridades electorales íntegras, eficientes, sobrias, austeras e imparciales. Vamos a ir a una conferencia que dio el coordinador de los diputados del PRI y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
donde dicen claramente que jamás votarían una reforma que dañe al Instituto Nacional Electoral INE. Amigos y amigas, seguramente la reforma que está proponiendo el presidente López Obrador se va a discutir y Alejandro Moreno va a decir que no daña al INE y seguramente van a votar por esta reforma del presidente. Así será. Vamos a escucharlo.